Carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra que ya hemos leído, Señor amado. Estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que nos ayudes en esta hora. A mí ayudes, Señor, a exponer tu palabra de una manera, Señor, sencilla, Padre, que la podamos entender, Señor, que la podamos, Padre, retener en nuestras mentes, Dios mío. Sea su nombre glorificándose mientras su palabra es predicada, tomando el control de cada uno de nuestros hermanos que se han reunido en este lugar, de los que están a través de los medios. Que Dios bendiga sus vidas, Señor, de una manera grande y poderosa. Pueda, Señor, retener sus vidas ahí, cautivar de alguna manera, para que ellos puedan también escuchar el mensaje de tu palabra y puedan ser edificados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor en esta hermosa y bella tarde. Aleluya. Estaremos hablando, hermano, bajo el tema el cristiano y el sufrimiento. El cristiano y el sufrimiento. Es importante que nosotros tengamos en mente, hermanos, todo el contexto de la carta que el Espíritu Santo está inspirando por medio de este hombre. Que tengamos el contexto de que este periodo de la iglesia a la cual se escribió, hermano, directamente esta carta, ellos estaban siendo perseguidos, siendo puestos en las cárceles, sufriendo castigos, hermanos, tremendos. Se cree que en este tiempo los cristianos eran puestos en los jardines, hermanos, y los prendían como antorcha, los decapitaban, los arrastraban y hacían cuantas cosas con ellos. El sufrimiento que estaban atravesando esta remanente en ese tiempo era bastante fuerte, que el apóstol, inspirado por el Espíritu, los alienta con recordarles que tienen una promesa maravillosa y que su sufrimiento no será para siempre. Y en estos versículos que nosotros hemos tomado, él comienza con una pregunta, teniendo en mente siempre el sufrimiento de este grupo de gente y de los cristianos, hermanos, a lo largo de la historia. Él comienza con una pregunta diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ya hemos visto que las autoridades son puestas por parte de Dios en la tierra para castigar al que hace mal, para castigar al que no obedece. Tenemos el ejemplo como padre, nuestros hijos son castigados cuando se portan mal, no cuando obedecen. Y es lo que el apóstol está preguntando: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El Proverbios o Salomón dijo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, verso 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
aún sus enemigos hace estar en paz con él, dice su palabra. Cuando el hombre camina en rectitud, haciendo las cosas bien, ¿quién os podrá hacer daño? Por lógica nosotros pensamos, pues no hay nadie. Nosotros esperamos que la gente nos acepte, que la gente, hermanos, sea amable con nosotros como nosotros con ellos. Pero el problema, hermanos, está en que tenemos un adversario, un acusador, hermanos, que está constantemente acusándonos, está constantemente seduciendo a las eminencias, a los presidentes, a los reyes, a los gobernadores, a los gobiernos de las naciones, para que estos se levanten contra la iglesia de Cristo, contra el cristianismo. Nosotros como cristianos no tendríamos que tener ningún problema, no tendríamos que ser ningún problema para nadie. No tendrían por qué hacerlo daño, pues nosotros estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera y apegarnos a las leyes, hermanos, cristianas y terrenales a la vez, cuando no van en contra de la Biblia. No tendríamos por qué sufrir. Muchísimos cristianos en este momento están puestos en una cárcel con una condena de muchos años, en países comunistas, países que no quieren oír el evangelio. Cristianos que han llegado a ese lugar con el propósito de hacer bien, de ayudar a los que están perdidos en el pecado, a los que están en drogas, en prostitución. Ellos han llegado con una buena noticia del evangelio y por esta razón han sido muertos, han sido decapitados, han sido azotados, han sufrido, hermanos, como nosotros no nos imaginamos muchas veces. Satanás siempre está ahí para seducir, para influenciar a los gobiernos, para que estos se levanten contra nosotros. Satanás siempre está ahí para estar acusándonos, insistiéndole a Dios que le dé o le permita ir en contra de la iglesia de Cristo. Siempre está ahí, hermanos. Por esa razón el apóstol dice: no deberíamos de sufrir daño. Como cristianos no deberíamos tener sufrimientos. Pero dice el apóstol: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mas también, como quien dice, si llegásemos a pasar, no deberíamos de sufrir daño. Pero si llegásemos a sufrir daño, oiga, ¿por qué causa? Por causa de la justicia. No por otra cosa, hermano. El cristiano, si llega a padecer, si llega a sufrir daño, tiene que ser por causa de la justicia. Esa palabra justicia tiene que ver con verdad, tiene que ver con rectitud, tiene que ver con Cristo mismo, con nuestro Dios, que Él es un Dios justo. Si llegásemos a padecer por eso, tenemos, hermanos, que aún en el sufrimiento estar contentos como cristianos. Porque para el cristiano, hermanos, el padecer por el Señor es una bienaventuranza. Debe de ser un privilegio, debe de ser, hermanos, una bendición. Padecer por el Señor, como los discípulos o apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando eran puestos en las cárceles y eran azotados, dice que se sentían gozosos por haberlos tomado por dignos de padecer por la causa de Cristo. Ellos se sentían gozosos porque habían padecido como Cristo también padeció. Para el cristiano, hermanos, el sufrimiento debe de ser una bienaventuranza. El apóstol dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto habla de una dicha, de un privilegio. Esto tiene que ver, hermanos, con un galardón, con un premio en la vida de aquel que padece por causa de Cristo. Santiago escribió y dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
a los que padecen daño, a los que enfrentan, hermanos, cada día dolor, castigo por causa de la verdad. Bienaventurados son los que están sufriendo en este momento por causa de Cristo. Los que están en una cárcel, los que están, hermanos, en un hospital después de haber sido golpeados, los que están, hermanos, amenazados. Bienaventurados son. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 5, versículo 10. Encontramos allí esa bienaventuranza y dice nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice Jesús a sus discípulos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. Tenemos, hermanos, que nosotros experimentar esto, tener en mente esto, de que cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, somos personas dichosas, somos personas bienaventuradas, hermanos, porque estamos padeciendo por algo que es verdad, porque estamos padeciendo por alguien, hermanos, que es verdadero y justo. Estamos padeciendo por causa de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor enfatiza claramente diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vamos a sufrir, hermanos, vituperio, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir azote, vamos a sufrir desprecio, maltrato, vamos a sufrir calumnias. Se va a escuchar de la iglesia de Cristo, hermanos, de que la iglesia es presentada para este mundo como lo peor. El enemigo se va a encargar de calumniar a la iglesia, de decir mentiras de la iglesia, de decir mentiras de los miembros de la iglesia. Pero todo esto es por causa, debe de ser por causa de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ser por otra cosa, hermano. Si usted padece por otra cosa, esto no es aprobado de parte de Dios, dice la Biblia. Si usted padece por andar en política diciendo que este es mejor que el otro y prometiendo cosas, si usted padece por eso, no va a ser bienaventurado. Si usted padece por andar de peleonero, de malcriado, insultando a la gente, si usted padece por cualquier cosa que no sea por Cristo, eso no tiene ningún caso. Pero padecer por Cristo debe de ser una dicha, como los apóstoles la tuvieron. Es más, dice la palabra de nuestro Señor, cuando todas estas cosas pasen, cuando estén pasando por estos sufrimientos, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando estas cosas suceden, no debemos de ponernos tristes como iglesia cuando estemos sufriendo por causa del gobierno. Cuando a todos los demás les den cupones de comida y a los cristianos no. Cuando a todos los demás, hermanos, les den una residencia y a los cristianos no. Cuando a todos los demás aprueben para programas y para ayuda, hermanos, en bienestar de la familia, y los cristianos no. No debemos de sentirnos mal, no debemos de sentirnos tristes, sino gocémonos, dice la palabra, porque, hermanos, tenemos un galardón grande en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos que tomar el padecimiento, el sufrimiento, como una bienaventuranza. Bienaventurados sois, está diciendo el apóstol Pedro por medio de la palabra de nuestro Dios. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Cómo debemos, hermanos, nosotros de enfrentar el sufrimiento? Lo debemos de hacer con gozo, como nuestro Señor Jesucristo nos enseña.
nos debemos de hacer, hermanos, con valor y no con temor en nuestros corazones. No debemos de enfrentar el sufrimiento con temor, con miedo. Debemos de enfrentar el sufrimiento, hermanos, con valor, con energía, sabiendo que del lado nuestro está la mano de nuestro Dios, sabiendo que del lado nuestro está la ayuda de nuestro Dios. Por tanto, la ayuda del hombre se puede cortar, pero si tenemos la ayuda de Dios de parte de nosotros, lo tenemos todo. Y eso es lo que la palabra del Señor dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No tengan miedo, dice la palabra de nuestro Dios. Amedrentar habla de infundir miedo, de intimidarnos, de espantarnos, de acobardarnos y dejar de perseverar. Y la palabra dice: no tengan ese miedo, no tengan ese temor en sus corazones, no se conturben por nada, no se enturben, no se inquieten, manténganse tranquilos. Esto nos hace recordar cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo y los egipcios venían tras ellos. Ellos comenzaron a inquietarse, a turbarse en sus corazones, a decir: mejor hubiera sido morir allá en Egipto, los hubieran enterrado por lo menos con dignidad, hubieran sabido que ahí hubiéramos quedado sepultados, pero vamos a morir aquí de esta manera. Ellos se comenzaron a inquietar y vino la voz de Dios y les dijo por medio del profeta Moisés: vosotros estaréis tranquilos porque yo voy a pelear por ustedes, dice nuestro Señor. Aleluya. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengamos temor, hermanos, a causa del sufrimiento. Tenemos que enfrentar el sufrimiento con esa valentía, con el carácter de un verdadero cristiano, como lo enfrentaban los cristianos primitivos que nos dejaron ejemplo por medio de la palabra de nuestro Dios. Eran amenazados y seguían obedeciendo a Dios, hermanos, antes que al hombre. Ellos sufrían persecución y no dejaban de anunciar el evangelio. Estaban dispuestos a morir por ello. De igual manera, como iglesia tenemos que tener, hermanos, ese mismo carácter, esa misma valentía para anunciar a Cristo a pesar de todo, hermano, lo que se levante. No crean que el enemigo está tranquilo, porque en esta nación tenemos libertad de expresión hasta el día de hoy. Él está trabajando en esto fuertemente para que esto se corte, para que esto se quite, para que se levante un gobierno y diga: está prohibido predicar públicamente. Un gobierno como algunos que hace unos años dijeron: los padres no le pueden hablar del evangelio a sus hijos y el que lo haga va a la cárcel. Los cristianos no pueden salir a la calle a repartir un folleto, a repartir un tratado, porque el que lo hace va a la cárcel. Eso está sucediendo en algunas naciones. El enemigo ha logrado influenciar a muchos gobiernos y está trabajando con este gobierno para que la iglesia de Cristo, hermanos, sufra de una manera terrible. Y el fin, el propósito de él es que nosotros nos acobardemos, neguemos la fe, dejemos de perseverar. Tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que estarlo, hermanos. Ahorita nosotros no hemos pasado nada, hermanos, no hemos sufrido nada. No sabemos lo que es realmente un sufrimiento, una persecución. No lo sabemos. Y ni lo vamos a entender quizás a profundidad hasta que estemos ahí. Como iglesia de Cristo debemos de estar preparados. Gloria al Señor. El temor no tiene que hallar cabida en nuestros corazones. Lo que los gobiernos hagan para detenernos no debe, hermanos, de atemorizarnos. No debe de atemorizarnos. Que nos amenacen como quieran, que digan lo que quieran, que dicten lo que quieran, hermanos, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, nosotros no nos vamos a dejar mover. Nos mantendremos firmes con la ayuda de nuestro Dios, aleluya.
Los mantendremos de pie porque el que sostiene nuestra vida es más poderoso que cualquier gobierno que se levante en contra de la iglesia. Es más poderoso que cualquier principado, que cualquier potestad, que cualquier, hermanos, principado de las tinieblas. Él es más poderoso que todos ellos. Aleluya. No debemos por qué tener temor. La palabra del Señor nos dice que debemos de enfrentar el sufrimiento con gozo, sabiendo que tenemos un galardón grande en el reino de los cielos. Que debemos de enfrentar el sufrimiento con valor, hermanos, y no con temor. Que debemos enfrentar el sufrimiento santificando a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es lo que el versículo 15 nos dice. Nos dice de la siguiente manera: sino que santificad al Dios el Señor en vuestros corazones. Aleluya. ¿Qué es lo que esto, hermanos, nos dice, nos enseña? Santificar a Dios en nuestros corazones es que Dios debe, hermanos, de tomar el primer lugar en nuestras vidas. Antes que el temor, antes que el miedo, antes que cualquier otra cosa. Dios, hermanos, debe de tomar el lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. No debemos de llenar nuestros corazones de miedo, sino de nuestro Dios. Aleluya. Debemos de santificar su nombre, de que Él tenga ese lugar especial en nuestras vidas, esa prioridad en nuestras vidas, de tal manera que ni las amenazas ni ninguna cosa nos hagan apartar de nuestro Señor. Aleluya. Que Él, hermano, gobierne en nosotros y no el miedo. Que Él gobierne en nuestras vidas y no la preocupación. Que Él gobierne en nuestras vidas, hermano, y no el gobierno terrenal. Sometámonos a Él, hermanos, y Él hará cosas maravillosas a favor de sus hijos. Debemos de enfrentar el sufrimiento de esta manera. Debemos de estar preparados, dice el apóstol, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia en este tiempo, en ese tiempo que se le escribe, estaba siendo llevada ante los reyes, ante los gobernadores, ante los ancianos, ante los tribunales, hermanos, en aquel tiempo. Y eran cuestionados, se les decían: ¿por qué razón ustedes están predicando esto? ¿Por qué ustedes dicen que solamente Cristo es el camino? ¿Por qué solamente ustedes dicen que solo en Cristo hay salvación? ¿Por qué solamente ustedes hablan de ese nombre y no del nombre de nuestro emperador, de nuestro rey, de nuestros dioses? Ellos estaban ahí, hermanos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demandaba esta razón acerca de la esperanza que había en sus vidas. Ellos con mansedumbre, con humildad, con respeto a los reyes, con respeto a los reyes. ¿Se acuerda lo que leímos hace algunos días en el ayuno, cuando Pablo no sabía que estaba hablando con el rey y le dijo: pared blanqueada? Luego le dijo: no sabía que eras el rey, si no te hubiera hablado de esa manera. Amén. El sumo sacerdote, amén, le dijo: pared blanqueada, no sabías que eras, que tenías esa autoridad. Si no te hubiera hablado de esa manera, porque ellos tenían reverencia. Como cristianos respetaban a las autoridades, sabiendo que eran puestas por Dios. Lo hacían con mansedumbre, hermanos. Ellos no iban a gritar desenfrenadamente ahí como locos. Dejaban que el Espíritu Santo guiara sus vidas. Mientras estaban ahí esperando su turno, estaban en oración, pidiéndole a Dios que los guiara. Que el Espíritu Santo, hermanos, pusiera esas palabras, recordando lo que Cristo les había dicho: yo voy a poner palabras en ustedes cuando estén frente a esas personas de eminencia. Y la palabra dice: estén preparados para presentar defensa con mansedumbre
en el sufrimiento, en medio de la persecución, la iglesia tiene que estar preparada para presentar esta defensa, y lo tiene que hacer con mansedumbre y con reverencia. Tenemos, hermanos, que decir por qué causa nosotros creemos en Cristo, las razones por las que creemos, por qué tenemos nuestra fe en Él. Tenemos, hermanos, que testificar a esas personas para que ellos, hermanos, puedan también escuchar el mensaje de nuestro Dios. Aleluya, la buena noticia del evangelio. Jesucristo, cuando se le cuestionó, hermanos, en el juicio por el cual Él tuvo que pasar terrenalmente hablando, Él respondió con reverencia y con mansedumbre. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 18, en el versículo 33, ahí se le está cuestionando a Jesucristo y le dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, le pregunta. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre. Jesucristo está ahí siendo cuestionado y Él está presentando defensa, está dando testimonio de lo que Él es, de lo que Él cree, de lo que Él ha venido a hacer. Pero no lo hace, hermanos, de una manera agresiva. No lo hace con expresiones que ofenden a este hombre. Más bien, Pilato de alguna manera tuvo que hacer redarguido y decir: yo no lo puedo condenar porque no hay ningún delito. Lo que este hombre está diciendo es verdad. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo: estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pablo escribió también diciendo que vuestras palabras deben de ser palabras sazonadas con sal, para que sepamos cómo debemos de responder a aquellos hermanos que nos preguntan sobre nuestra fe. No debemos de decirle a usted qué le importa en lo que yo creo. No debemos de hacerlo así. Debemos de hacerlo con mansedumbre y reverencia, con respeto. Como cristianos, hermanos, no importa dónde nosotros estemos y por quién nosotros estemos siendo cuestionados, tenemos que tomar esto como una oportunidad para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para decirles, hermanos, a la gente por qué creemos en Cristo. Amén. ¿Por qué nosotros, hermanos, creemos, le seguimos, le adoramos, le servimos? Para decirle que nosotros no teníamos ninguna esperanza de vida, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él vino para salvarnos. Él murió en nuestro lugar. Él pagó el precio, la demanda que había de parte de Dios hacia los hombres. Y ahora por la fe en Él nosotros tenemos vida eterna. Que el Señor se encargue de obrar en los corazones, pero tomemos estas oportunidades nosotros para predicar el evangelio. Presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros, dice la palabra de nuestro Dios.
Según de Timoteo capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios, hablando de el siervo de nuestro Dios. Capítulo 2 de según de Timoteo, verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, oiga esto, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mire, hermano, lo que se puede lograr cuando nosotros respondemos con mansedumbre, cuando nosotros no somos contenciosos, sino amables, hermanos. Cuando nosotros somos capaces de soportar el sufrimiento y en medio del sufrimiento enseñar el evangelio. Mire lo que se puede llegar a lograr. Dice la palabra de nuestro Dios que no seamos contenciosos, sino dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y así puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Solamente la verdad puede hacer libre a estas personas que están cautivas, hermanos, en el pecado, que están cautivas, están en esta condición que la palabra describe. Nosotros debemos de aprovechar cada momento que tenemos para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para decirle a la gente que solamente, hermanos, por medio de esta verdad ellos pueden ser libres de la esclavitud en la que viven. La palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra de nuestro Dios. Solamente Cristo puede libertar, y esa verdad tenemos nosotros que anunciarla. De esa manera nosotros debemos de enfrentar el sufrimiento y tomar, hermanos, estas oportunidades para predicar el evangelio. Tenemos que también, hermanos, enfrentar el sufrimiento, como dice el versículo 16, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, tenemos que nosotros en medio del sufrimiento tener una buena conciencia. Estar seguro de que nosotros, hermanos, no hemos hecho mal delante de Dios. Estar seguro de que estamos padeciendo por Cristo y no por otra cosa. Estar seguro de que nuestra conciencia está limpia delante de nuestro Señor por el sacrificio de Cristo. La palabra de nuestro Dios nos habla acerca de que debemos de tener esa buena conciencia. Nos dice, hermanos, que la conciencia nos acusa cuando algo no está bien en nosotros. Amén. Nos acusa cuando algo no está bien en nosotros. Nosotros decimos entonces que la conciencia es nuestro juez interno. Dios ha puesto ahí la conciencia en la vida de todo ser humano para que hermanos, esté consciente de lo bueno y de lo malo. La conciencia está ahí, hermanos, para acusarnos cuando las cosas no están bien. Y para también, hermanos, dar testimonio cuando las cosas están bien en nuestra vida. Romanos capítulo 2, en su versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Oiga esto, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. La gente sabe cuando está haciendo bien y cuando no. La gente, hermanos, no ignora
cuando ellos están haciendo lo que Dios quiere y cuando no lo están haciendo. Por eso Pedro dice que debemos, en medio del sufrimiento, cuando suframos por causa de Cristo, tener una buena conciencia. Porque de nada sirve estar sufriendo, hermano, decir estoy sufriendo por causa de Cristo, cuando estoy viviendo en contra de la voluntad de nuestro Dios. De nada sirve, hermano, que nosotros estemos yendo a una cárcel, sufriendo persecución, cuando estamos conscientes de que nuestra vida no es sincera delante de los ojos de nuestro Dios. Tenemos que enfrentar el sufrimiento con una buena conciencia. El apóstol Pablo habla acerca de esto en Hechos capítulo 24, en el versículo 16, dice lo siguiente. Hechos 24, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios ahí. Y por esto procuro, dice Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Por esto procuro, dice Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Porque no tiene ningún caso que el apóstol estuviera padeciendo, llevado de un lugar a otro, hermanos, cuando su conciencia no estaba limpia, sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. De igual manera nos dice a nosotros que tenemos que tener una buena conciencia, hermanos, en nuestras vidas. Una buena conciencia. Según de Corintios capítulo 1 versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios. Según de Corintios 1 versículo 12, dice ahí: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, dice Pablo, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Amén. Nuestra gloria es esta, dice Pablo. De esto nosotros nos gloriamos. El testimonio de nuestra conciencia es una causa, dice Pablo, para que nosotros podamos estar tranquilos. Porque con sabiduría, con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Qué bueno, hermanos, es tener una conciencia tranquila. Porque cuando sabemos que nuestra conciencia está bien delante de los ojos de Dios, Dios va a pelear por nosotros. Dios va a pelear por nosotros. La otra vez mi esposa me comentó algo bien fuerte, que no lo voy a mencionar en público, de una acusación que alguien me hizo, y le habló directamente a ella. Me lo platicó pensando en que yo iba a preocuparme, que yo iba a comenzar a temblar. Y me miró bien tranquilo y dice: ¿No te da miedo? ¿No te preocupas? Y le digo: no. ¿Por qué razón? Porque tengo mi conciencia limpia. Amén. No debemos por qué sentir temor cuando sabemos, hermanos, que estamos caminando bien delante de Dios. Siempre la verdad va a prevalecer contra la mentira. Amén. La verdad siempre va a prevalecer contra la mentira, y nada de lo que nosotros pudiéramos hacer oculto, hermanos, se va a quedar ahí. Dios lo va a sacar a la luz para que seamos avergonzados, para que nos arrepintamos, para que la gente vea, hermanos, qué clase de personas somos. Pero cuando tenemos una conciencia limpia delante de Dios, no nos preocupa. Yo no tengo miedo, temor de que vayan a aparecer aquí personas queriéndome acusar de algo que yo no he hecho. No tengo ningún temor. Me pueden señalar, pueden decir. Ustedes escuchan tantas cosas, hermano, no solo de mí, sino de la mayoría o de todos los pastores en el mundo. Son criticados, son calumniados, pero nuestra conciencia debe de estar tranquila delante de nuestro Dios.
Si vamos a sufrir toda esa clase de ataque, debemos de tener una conciencia tranquila delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como malhechores, para aquellos que digan ese hombre es malo, es un hipócrita, ese hombre es terrible, para que los que digan o murmuran de vosotros como malhechores, como malas personas, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por esta razón, hermanos, debemos de procurar siempre tener una buena conciencia delante de nuestro Dios. Para que todas las personas que murmuran, que calumnian, sean avergonzados, hermanos, delante de nuestro Dios. Sean redarguidos, se arrepientan de lo que dicen. Se arrepientan. Nos ha tocado hablar con personas que han dicho cosas fuertes de nuestro testimonio, pero son personas que no nos pueden mirar a los ojos. Personas, hermanos, que no tienen el valor para levantar su cabeza y mirarnos a los ojos porque su conciencia les acusa. Su conciencia les acusa. Sabe que no están bien, hermanos. Como pastores no tenemos el discernimiento, pero nos damos cuenta cuando algunas cosas no están bien. Amén. Nosotros siempre miramos a los ojos, hermanos, a cualquier persona, sin ningún temor, sin ningún miedo, porque sabemos que procuramos con la ayuda de Dios caminar en el temor de nuestro Dios. Aleluya. Una buena conciencia. Y dice la palabra del Señor que es mejor padecer por causa del bien, hermanos, si la voluntad de Dios así lo quiere, y no por causa del mal. Es mejor padecer, es mejor soportar todas estas cosas que sabemos nosotros, hermanos, que es por el bien, que sabemos que tenemos una buena conciencia delante de nuestro Dios, y no, hermanos, sufrir todas estas cosas por causa del mal. Dice, es mejor que padezcáis. El verso 17 dice, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No tiene ningún sentido, hermanos, estar sufriendo por el mal. No tiene ni lógica, ni pies, ni cabeza estar sufriendo por el mal, como mucha gente lo está haciendo. Están sufriendo por el pecado, están sufriendo por el mal, están siendo castigados por la justicia porque son rebeldes, porque están pecando, están quebrantando la ley de Dios y las leyes humanas. No tiene ningún caso estar sufriendo por ello. Pero dice la palabra, es mejor que padezcamos, que suframos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Esto debe de consolar nuestras vidas, sabiendo, hermanos, que nuestros sufrimientos no están fuera de la voluntad de nuestro Dios. Sabiendo que los sufrimientos no están fuera del control de la soberanía de Dios sobre su pueblo. Todo lo que venga a nuestra vida, nosotros debemos de estar conscientes como iglesia, como cristianos, que es permitido por Dios. Dios ha permitido que nosotros experimentemos ciertos tiempos de sufrimiento, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestro carácter sea formado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos, hermanos, de tomarlo así, de cada vez que nosotros suframos, saber de que Dios está en control de todo. Que si algo ha llegado a nuestra vida es porque Dios lo ha permitido. Esto no está fuera de su voluntad. No está fuera de su voluntad. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. 1 Pedro capítulo 2 versículo 20 dice la palabra de nuestro Dios: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pregunta. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué gloria es si haciendo lo malo o pecando sois abofeteados y lo soportáis. Esto debe de ser un ejemplo para nosotros los cristianos, que hay gente sufriendo maltratos,
hay gente sufriendo golpes, hay gente, hermano, sufriendo insultos como usted no tiene idea. Y lo hacen ¿por qué? ¿O por qué están sufriendo eso? Por el pecado mismo. Por el pecado mismo. Hay gente siendo sentenciada para una condena en la cárcel, para una condena, hermanos, para siempre, de 100 y algo de años, cadena perpetua, y están ahí por el pecado. Mas si nosotros lo hacemos por el bien, esto es algo de lo cual debemos de gloriarlo, de lo cual debemos de gloriarlo, hermano, y alegrarnos, porque el favor de Dios va a estar con nosotros. Si Dios lo permite, Dios va a estar con nosotros, hermanos, en todo lugar y en todo momento. Da el ejemplo el apóstol, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez por los pecados. Esto habla de una ofrenda, hermanos, perfecta, de un sacrificio perfecto. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. La Biblia dice que Él es santo, que Él es hecho más sublime que los cielos. La Biblia dice, hermanos, que en Él no hay mancha ni contaminación. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra del Señor nos dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos presentados justos delante de Dios. Él fue presentado como una ofrenda perfecta, padeció, hermanos, en la carne, sufrió en la carne, fue vituperado, sufrió golpes, sufrió todo esto, y lo hizo, dice la palabra de Dios, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nuestro Señor Jesucristo padeció todo este maltrato, sufrió todo este maltrato, y todo esto, hermano, no lo padeció fuera de la voluntad de Dios. Dios lo había determinado, Dios lo quiso así. Isaías capítulo 53 en el versículo 10 nos dice de la siguiente manera, que fue Dios quien permitió, hermanos, que su Hijo padeciera este sufrimiento. Isaías 53, 10 dice la palabra de nuestro Dios. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fue Dios quien quiso llevarlo hasta ahí, sujetándolo a padecimiento, lo sometió al sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por voluntad divina nuestro Señor Jesucristo padeció todo ese sufrimiento, no siendo pecador como nosotros. La palabra de Dios nos enseña que todo esto estaba ya, hermanos, determinado por parte de nuestro Dios, por su consejo divino, de que nuestro Señor Jesucristo padeciera por los pecadores, que fuera sometido a sufrimiento por nuestros pecados, con el fin de que fuéramos llevados a nuestro Dios, hermanos. Dice que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. Esto nos habla de la victoria o el sufrimiento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, y su victoria final, hermanos, sobre todo. Jesucristo padeció en la carne, pero vivificado en espíritu. Su cuerpo, hermanos, murió, su carne murió, pero su espíritu no. Él dijo antes de morir, clamando a gran voz: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, expiró. Pero él nunca, hermanos, espiritualmente estuvo muerto, nunca perdió su deidad. Él fue vivificado en espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. A la verdad fue muerto en la carne,
mataron su cuerpo, mataron su carne por 3 días y 3 noches, pero no así su espíritu. Y estando allí, hermanos, en el espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. La Biblia nos está diciendo, hermanos, de que Cristo en su espíritu, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hace mención que estos en otro tiempo desobedecieron. Dice, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Cristo predicó, hermanos, a estos espíritus. La Biblia nos habla acerca de esa cárcel que hay, hermanos, en algún lugar. Una cárcel donde están ahí, hermanos, presos, prisioneros, espíritus engañadores. La palabra del Señor lo dice. El mismo apóstol Pedro habla acerca de esto y nos dice, amados hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. A estos espíritus se refiere. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, dice la palabra. Judas capítulo 1, en su versículo 6 también nos dice, hermanos, y el versículo 7, Judas capítulo 1, verso 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, les ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice la palabra de nuestro Dios. Cristo en el Espíritu fue, hermanos, y predicó, dice la palabra, a los espíritus encarcelados. Fue a pregonar victoria. Estos espíritus fueron, hermanos, los que en los tiempos de Noé sedujeron a una gran cantidad de personas para que se rebelaran contra Dios, para que pecaran desenfrenadamente, tratando de obstruir, hermanos, de acabar con el plan redentor de nuestro Señor. Son espíritus que seducieron a los hombres a pecar de una manera terrible, a fornicar, a cometer adulterio, a emborracharse, que llevaron a los hombres a una dureza terrible en sus corazones, de tal manera que el mensaje que Noé predicaba no fue escuchado por ninguno de ellos, sino por la casa, por la familia de Noé. Estos espíritus, dice, fueron castigados, puestos en prisiones. Ellos querían acabar con el plan redentor de nuestro Dios. Querían terminar con eso. Querían llevar a toda la humanidad a la condenación. Pero hubo alguien como Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios, que no fue engañado, que no fue endurecido, que se mantuvo en medio de esa generación. Y este dio testimonio acerca del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Este obedeció a Dios, hermanos, por la fe, y creyó a lo que Dios le dijo, y obedeció haciendo lo que Dios le había pedido. Y así fue como este hombre y su casa fueron salvos. Pero todo el resto de la humanidad fue engañado por estos espíritus engañadores. Eran tan fuertes que Dios no permitió que siguieran libres, sino que fueron puestos en prisiones oscuras para el día de la condenación, para el día, hermanos, en que van a ser lanzados al lago de fuego. Dice la palabra de nuestro Dios, Jesucristo predicó allí, pregonó, les anunció que Él era el Hijo de Dios, les habló
de que Él tenía el poder, la autoridad, la victoria sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre toda potestad de las regiones celestes. Jesucristo predicó a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban, dice, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si leemos este versículo sin el paréntesis, dijéramos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Amén. Lo que ellos pasaron, lo que ellos, hermanos, sufrieron, o el arca donde ellos fueron salvas, era un tipo de Cristo. Las aguas de las cuales ellos fueron salvadas era un tipo de juicio que vino, hermanos, sobre la tierra, que vino sobre Cristo. Ellos fueron salvados porque obedecieron, porque aspiraban tener una buena conciencia delante de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, hablando de Cristo, quien subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nos habla del sufrimiento, pero también nos habla de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla, hermanos, que como cristianos también nosotros, al igual que estos hombres que aspiraban una buena conciencia, que obedecieron a Dios mediante la fe, que se refugiaron en el arca para salvar sus almas del juicio que Dios envió sobre la tierra. De igual manera nosotros como cristianos en nuestro tiempo, si nuestra fe está puesta en Cristo, hermanos, si nuestra vida está escondida en Cristo, no importa el sufrimiento que nosotros vayamos a padecer, si nuestra aspiración es por tener una buena conciencia siempre delante de Dios, si enfrentamos sufrimientos por esto, deberíamos de estar, hermanos, contentos, porque al igual que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, pero al final tuvo una victoria sobre todo, también la iglesia de Cristo, que hoy puede estar sufriendo, el día de mañana tendrá victoria sobre todo lo que se ha levantado y lo que se va a levantar, hermanos, contra la iglesia. El día de mañana será una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa. La iglesia de Cristo debe de tomar el sufrimiento como Cristo también lo tomó. El libro de Hebreos dice que Él sufrió, padeció, poniendo el gozo delante de Él. Y dice la palabra de nuestro Dios que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, que debemos de tomar ese mismo valor. Debemos de sufrir con esa misma actitud, hermanos, mirando el sufrimiento como una salida, hermanos, hacia una vida de bendición, mirando el sufrimiento como un camino hacia una vida de victoria eterna. Gloria al Señor. Debemos de padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo como cristiano, sin negar, hermano, nuestra fe, sin atemorizarnos, sin acobardarnos por nada. Cristo Jesús nos ha dejado el ejemplo claro a través de su palabra. Sufrió todo, pero nunca su sufrimiento estuvo fuera de la voluntad de Dios. De igual manera nosotros vamos a sufrir muchas cosas en esta tierra, pero ningún sufrimiento está fuera de la voluntad de nuestro Dios. Esperemos en Él, confiemos en Él, seamos pacientes, no nos atemoricemos por nada, y veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Veremos el poder de Dios manifestándose, veremos el poder de Dios obrando, hermanos, en nuestras vidas. Padezcamos como cristianos con una conciencia limpia delante de nuestro Dios.
y enfrentando así todo lo que venga por causa de Cristo. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a nuestro Dios. Manténgase allí en su lugar. Este es el tiempo, hermanos, en que ninguno de nosotros se debería de mover. Deberíamos de estar pensando en lo que hemos escuchado, meditando en lo que Dios nos ha hablado en esta tarde, meditando en lo que Dios nos está diciendo, para que el día de mañana, cuando todo esto venga, nosotros ya estemos preparados. Nosotros digamos cómo Dios me preparó, me capacitó, me habló, me enseñó cómo tengo que enfrentar el sufrimiento. Meditemos en lo que Dios ha hablado en esta tarde. Tal vez para algunos no ha sido más que palabrerías. Tal vez para otros lo que hoy decimos no tiene sentido. Pero sé que también hay personas que dicen: gracias, Dios mío, porque no nos dejas sin advertencia, porque nos enseñas, porque nos instruyes, porque nos preparas cada día, porque preparas nuestros corazones, porque conoces el futuro y sabes lo que nos espera en esta tierra. Conoce los tiempos y las edades, y nada pasa desapercibido de parte de usted para nosotros. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Prepara cada corazón, ayuda a cada vida, llena de valor nuestras vidas, Dios mío. Llénalos de valor, de firmeza, de determinación. Ayúdanos a mantenernos firmes en todo lo que vayamos a padecer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. Ayuda a los que están padeciendo ya en este momento, a los que están sufriendo por tu causa, a los que están presos, Señor, por tu causa, a los que están en un hospital por tu causa, a los que están siendo perseguidos por tu causa, a los que están viviendo en cuevas, en montes, en cavernas por tu causa, a los que están sufriendo hambre, sed, persecución. Rogamos que los fortalezcas, que los ayudes, Dios mío, que les muestres el ejemplo de Cristo, lo que padeció y cuál fue su resultado final, para que ellos puedan fortalecerse en fe y esperar ese mismo resultado de victoria, de bendición para sus vidas en una eternidad. Ayúdanos, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para honra y gloria suya, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos. Más vale sufrir por causa de Cristo que por las cosas de este mundo. Más vale sufrir por causa de Cristo que sufrir por el pecado. Usted que se encuentra en esa condición de pecado y está sufriendo por ello, deje de sufrir por algo que no tiene sentido, por algo que no tiene ningún valor, por algo que no lo va a llevar a nada bueno, sino a la condenación eterna. Venga a Cristo. Y si ahora va a sufrir en el Evangelio, no va a estar solo. El Señor estará con nosotros. Usted que está sufriendo ahí por causa de la desobediencia, humíllese ante Dios. Reconozca la condición de vida en la que vive.
Humíllese delante de nuestro Señor. Ponga su fe en Cristo para salvación. Ponga su fe en Cristo para salvación. Donde quiera que nos esté escuchando, ahí donde usted nos está escuchando, ahí en esa cárcel, en ese hospital, tal vez usted esté ahí por desobediencia a Dios, porque ha vivido una vida desenfrenada en el pecado. No siga sufriendo por ello. No siga padeciendo por ello. Venga a Cristo. Padecer por Cristo es la mayor dicha. Esto produce gozo y no tristeza. Esto tiene un privilegio. Esto tiene un galardón, una recompensa. Pero si padeces por el pecado, no tendrás ninguna recompensa para bien, sino un castigo eterno que durará toda la vida, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Cristo Jesús es vida eterna en su nombre. Donde quiera que usted esté, humille su vida delante de Dios. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Confiéselo como su Señor y Salvador y sométase a vivir bajo su voluntad y su guianza. Deje que el Espíritu de Dios guíe su vida de hoy en adelante, y verá cómo las cosas son diferentes en el Señor. Cómo aún el sufrimiento lo enfrentamos con gozo, con valentía, con una paz en nuestros corazones, porque sabemos que en nosotros está un poder que ha sido derramado desde el momento que creímos. Una paz que ha sido derramada. Un amor que no nos permite odiar, ni pelear, ni maldecir, sino bendecir a los que los persiguen. Señor, te damos gracias por tu palabra. Llega ahí donde hay esa necesidad. Llega ahí, Padre. Fortalece a nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Podemos darle ese aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia